Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A, conectados con Ariel, el pastor Enrique Sánchez y Carlos el Chino Espinosa, entrenador de campeones mundiales de boxeo. Ok, el tema que traemos a conectar el día de hoy es levántate y pelea. Levántate y pelea, pastor. Eso. En la Biblia, levántate y pelea puede interpretarse como un llamado a la acción y a la perseverancia, a enfrentar las adversidades con fe y valentía, buscando la ayuda de Dios en la lucha. Ahora sí, pastor, comenzamos. Bueno, pues hoy queremos traer este tema de levantarse, ¿verdad? No nada más pues es levantarse y ya, ¿no? Tenemos que ver para qué nos vamos a levantar, ¿verdad? Cada uno de nosotros creo que en alguna ocasión hemos estado, pues tirados en diferentes aspectos, ¿verdad? De nuestras vidas. Hemos pasado procesos difíciles, pero pues gracias a Dios nos hemos levantado, y no nada más es de levantarnos, sino que tomar acción para poder pelear. Mira, a veces uno piensa, ¿verdad? Cuántas cosas hemos perdido cuando nos caemos en la vida. Y si nos levantamos es para recuperar lo que hemos perdido. No solamente es levantarnos, es como el que madruga y se levanta temprano, sabe, se levanta para hacer algo, no solamente para levantarse. Pero hoy tenemos un invitado especial que está aquí con nosotros y él nos va a compartir un poquito más sobre, vamos a entrar a lo que es una pelea, porque él es profesional y él sabe cómo, pues, tantos, ahora sí, discípulos que ha tenido, ¿verdad? Para prepararlos, ir a una pelea. ¿Qué pasa cuando están caídos? ¿Qué se le dice al que está caído? Si se tiene que quedar ahí, se tiene que tirar la toalla. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad? En lo que él, en su experiencia, ha vivido. Y creo que Ariel tiene unas preguntas ahí. Ok, ¿qué tal si empezamos por preguntar quién es Carlos el Chino Espinosa? Eso. Bueno, antes que nada, muy agradecido y bendecido de estar aquí con ustedes. En varias ocasiones me ha tocado ver estos programas que hacen, son muy buenos, y ahora pues tengo el honor de estar aquí. La verdad pues lo agradezco, no me lo imaginé, pero estoy bien halagado, ¿no? de haber sido tomado en cuenta para este tipo de temas, porque al final de cuentas pues es trabajo para Dios. Yo soy un fiel creyente de Dios y es un honor para mí estar aquí. Ok, mi Chino, ¿dónde nació usted? Yo nací en Los Mochis, Sinaloa, en el año 1981. Con todo y fecha, ¿eh? ¿Cómo iniciaste en este mundo del boxeo? Bueno, primero lo hacía por hobby allá en mi ciudad. Cuando estaba en la prepa, entré a una preparatoria donde había muchos barrios. Sinceramente, O sea, por eso entré. Peleas entre barrios. Peleas entre barrios, y unos amigos me decían invitar a un gimnasio. Me acuerdo que fui, al que ellos me proponían estaba cerrado esa noche. Y uno de ellos, nunca se me olvida, un buen amigo mío me dijo: Chino, si quieres aprender bien box, ve al gimnasio de Los Cochules. Y terminé yendo al gimnasio de Los Cochules Montiel, y ahí me quedé por años de hobby nada más. Y al paso de los años, en una ocasión, en un camerino, me encuentro yo a unas personas que yo no conocía. Un boxeador me estaba pidiendo el favor de manoplearlo, lo hice, y esas personas que yo no conocía se acercaron a mí y me hicieron una oferta de trabajo para venir acá a Estados Unidos con el campeón actual de aquel momento, Antonio Margarito. Buen boxeador, ¿no? Sí. Bueno. Un muy buen boxeador, y pues grandes y gratos recuerdos que tengo de esas vivencias cuando estuve en el equipo de él. Oye, Chino, ¿y eres hijo único o tienes hermanos? Soy hijo único, no tengo hermanos ni hermanas así de mamá y papá. Por ahí en el año 2012 logré encontrar a 4 de mis hermanos, medios hermanos por parte de mi papá. Me acuerdo que esa ocasión estaba yo con los Chávez en Culiacán, y no me acuerdo qué pasó, que se suspendió el entrenamiento y era como entre semana. Yo los fines de semana regresaba a Mochis, pero ese día fue entre semana, y en la central caminera me encontré a mi papá. ¿Oh, sí?
Sí, años sin verlo, más de 10 años, no sé cuánto. Y me lo encontré y no sé, se me ocurrió en ese momento pedirle información de mis hermanos que antes yo ya se la había pedido y él no me la daba. Y me la dio, me dio el teléfono, les hablé y de ahí para adelante, cuando ellos me contestaron y aparecieron, ellos me dijeron, te buscamos por muchos años. Nos metíamos a Facebook, nos decían, más o menos teníamos idea de cómo eran por lo que escuchábamos de mi papá y esto y, y le preguntábamos, oye, es un Carlos de Mochis, no, pues oye, somos así, 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 no, no soy yo. Y me buscaban mucho, nunca me encontraron ellos. Y gracias a Dios, pues en el 2012 los encontré yo y de ahí para adelante tengo una muy bonita hermandad con ellos. Son buenos muchachos, trabajadores, exitosos, viven en Tijuana. Y Creo que ahí fue tu primer pelea. Tu primer pelea fue el primer golpe que te dio la vida. Fue cuando tu papá te dejó de niño. totalmente, yo creo que sí. Porque, Esa fue tu primer pelea. yo creo que sí, Ariel, porque pues aunque cuando eres niño a veces no lo externas. Yo recuerdo, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. A veces yo estaba jugando feliz en mi colonia, ahí en mi patio con mis vecinos, con que eran como mis primos o como mis hermanitos que nunca tuve. Yo estaba rodeado de 4 casas y ahí yo me crié con ellos. Pero a veces me llegaban y me decían, hey, Carlos Paul, me decían, llegó tu papá. Y es la primera vez que lo voy a decir en público, pero yo no sé qué es lo que yo sentía. Yo pienso que yo sentía como vergüenza. Sí. No era un gusto ni una emoción, era, no sé si vergüenza, no sé qué palabra es, pero cómodo no era. Ahí llegaban y me decían, llegó tu papá, y te quiere ver, está allá con tu tía. Y yo iba muy a fuerzas. Entonces, pero era bien curioso. Llegaba él y él quería que lo besara, él quería que lo abrazara, como si nada pasara, y a mí lo hacía yo, pero me costaba mucho trabajo. Pero lo hacía. Pero pasaba algo bien curioso, que es la primera vez que voy a decir esto. En toda mi vida y menos en las cámaras. Cuando él se iba, yo me iba al baño de mi casa y yo lloraba. Y yo le decía a Dios, Diosito, ¿por qué no tengo papá? Secaba mis lágrimas y salía para afuera a seguir jugando. Y esto no lo sabe ni mi mamá, hasta la fecha. Oye, Chino, una pregunta. ¿Cómo sanaste eso? ¿Hoy sanaste o no has sanado o cómo sanaste eso? Yo creo que ya lo sané. Yo creo que Dios me ha protegido en muchas etapas de mi vida. Definitivamente siento que es Él nada más, porque cuando yo tenía 11 años, lo mismo, la misma escena, yo estaba jugando en la sala de mi casa y escucho una voz que me dice, Pasito, ven. Y era mi abuelo, que para mí era como mi padre. Y él me decía de apodo Pasito. Voy, me siento y él me dice, pues me dijo unas palabras que no las quiero decir aquí, pero me dice, tu abuelo ya, quiero hablar contigo, me dijo, siéntate, tu abuelo ya. Y yo pues nomás lo miraba y me decía, te quiero pedir 2 favores. Quiero que cuides mucho a las viejas y quiero que le digas a tu tío que me lleve la banda. Y yo no me acuerdo qué le dije, no me acuerdo lo que él me dijo. Pero me acuerdo que cuando salí de ahí del cuarto me fui al mío, ya no me fui a jugar. Y yo agarré una almohada, Ariel. Y de niño empecé a golpear la almohada. Y lo voy a decir así. Yo decía, Diosito, que no se muera mi tata. Y le pegaba a la almohada, yo no sé quién le pegaba, pero yo creo que fue uno de mis primeros pleitos con Dios como humano, a mis 11 años. Mi abuelo murió como en la semana de eso. Pero no sé si ni siquiera él tuvo en su mente, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé, la magnitud del encargo que él me hizo y las palabras que él me dijo a esa edad. Pero eso marcó mi vida y de ahí para adelante, de mi mamá y mis tíos de cariño, mis primos que vivían alrededor, iban a un grupo de jóvenes de la iglesia y me metieron a mí. Todos eran jóvenes, yo era ni adolescente, apenas iba a entrar a la adolescencia, pero me metieron al grupo de jóvenes de la iglesia desde bien pequeño. Y ahí fue mi vida.
yo me agarré de ese camino y me fui con Dios de la mano por ahí, a mi modo, en una religión que al final de cuentas nunca me convenció del todo, pero ahí decidí pelear y ahí decidí enseñar, ahí decidí quedarme. Y bueno, en otras partes más adelante a lo mejor te las cuento, los sacerdotes, toda la manera en que yo peleaba para llevar por lo menos una manera más cierta la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que eso te confortó, te relajó, te hizo sentir bien. Creo que encontré como mi armadura. Cuando eres niño y no tienes la protección de un padre, y cuando el padre que tienes, Dios se lo lleva antes del tiempo que tú esperas, pues dices, te sientes vulnerable totalmente. Y yo vivía en un barrio que no era de los peores, pero sí era, pues antes ni existía el bullying, pero era el mismo. Yo no tuve un padre que me dijera, así se cambia un foco, o así se desponcha una llanta. Y pues yo me protegí mucho en todos esos sentidos, desde el más pequeño detalle, agarrándome de Dios. Fue mi manera de pelear contra el mundo y contra esos pequeños o grandes detalles, ¿no? Fíjate, desde tu adolescencia, tu niñez y adolescencia, has estado levantándote y peleando. Fíjate que, no sé, sí. Sí. No lo digo con orgullo ni con gusto, No, porque es difícil, porque quisiera que no fuera así. Sí, claro, sí. Pero sí, y se me viene a la mente algo que hace poco yo te lo compartí. Una vez en un baile con mi mamá, yo era muy celoso, niño. Y alguien sacó a bailar a mi mamá y yo me metí a la pista y lo agarré a patadas. Pero me acuerdo que un señor que me empezó a calmar y a controlar, todos se rieron, nada ofensivo, se rieron de mí. Yo era muy pequeño, unos 5 años, no sé. Pero nunca se me olvida que el señor me dijo, ¿cómo te llamas? Carlos, Carlitos, ¿sabes lo que significa tu nombre? No, yo enojado, no todavía. Ya me dijo, tu nombre significa nombre de reyes, me dijo. Y me explicó, la C de Cristo, Rey de Reyes, la A del Águila, Rey de las aves. Uh-huh. La R de Rey, la L de León, Rey de la Selva, la O del Oro, Rey de los Metales, la S de Sol, Rey de los Astros. Yo no sé si sea cierto, pero eso se me grabó a mí de niño que me dijo ese señor. Pero a los años, Ariel, otro señor me dijo que mi nombre significaba inquebrantable. Y ahí ya me hizo ruido. Me quedé yo, inquebrantable. Pues a lo mejor solo Dios lo sabe. Yo siento que me he quebrado muchas veces. Sí. Pero no sé. Solo Dios sabe si realmente todavía no estoy totalmente roto, ¿verdad? ¿Cómo ve, pastor? No, pues, testimonio grande, ¿verdad? Para pues, todos los que nos están escuchando aquí en las redes sociales y lo que habla, ¿verdad? Creo que sí estamos, no estamos exentos de que lleguemos a ser rotos en la vida, como hoy lo platicas, ¿verdad? Creo que es una pelea constante en la vida que tenemos todos, ¿verdad? Y luchamos y peleamos y queremos salir adelante. Ves que estamos ahora sí en el piso y pues nos agarramos de la mano del Señor para que nos levante y volvemos a comenzar y seguimos peleando la buena batalla y así es la vida. No creo que nadie de los que nos escuchen pueda decir yo solamente he estado arriba y nada más arriba, no. Hemos tenido subidas, bajadas. Hoy el testimonio que nos trae Carlos es muy edificante, ¿verdad? Porque nos da a conocer que no solamente porque pues él dice, ¿verdad? Solo la vida que él pasó, su testimonio, pudo salir adelante gracias a Dios, a lo que hoy es, ¿verdad? Tener pues, ese trabajo muy, muy bueno que él tiene, ¿verdad? Cuantos quisieran ser entrenadores pues aunque sea de fútbol de niños, ¿verdad? Pero ni a veces llega uno a eso, pero el camino se le abrió
y gracias a Dios que ha salido adelante y no te creas, nosotros también tenemos a veces nuestras propias luchas en la vida pasada, ¿verdad? La vida pasada tal vez agarramos caminos distintos, encontramos al Señor y el Señor nos regresa, ¿verdad? O nos pone donde debemos de estar cada uno de nosotros. Decías de tu nombre que te dijeron inquebrantable, pues sí nos quebramos cuando hablamos a veces de nuestra persona, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que el Señor mismo dice que Él ha hecho, dice, las vasijas con sus propias manos. Y muchas de las veces la vasija se quiebra, pero el Señor nunca se va a olvidar, aunque esté la vasija quebrada. Dice que esa misma vasija la va a volver a formar hasta que vuelva a quedar como Él quiere que quede. Y esos quebrantamientos en nuestras vidas son cuando nosotros, por ejemplo, nos desviamos del propósito o de lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Nos quebramos, pero la gran bendición es que Dios nunca nos ha dejado, nunca nos va a dejar. Y creo que, bueno, vamos aprendiendo bien de estas buenas peleas que has tenido. Ok, mi Charlie, ¿cómo llegaste al boxeo? ¿Cómo fue? Bueno, te digo, comencé a entrenar así, luego me hacen la oferta esta de trabajo para venir acá. Lo lograron bien pronto, en una semana yo estaba en los trámites de visa y todo, y vine para acá, una pelea de título mundial. ¿Pero tú pidiste, tú buscaste o solito te llegó? No, te digo, estaba haciendo yo un favor a un amigo para monoplearlo nomás, Sí. era un amigo de Mochis. En una función de box. Sí, y ahí en ese camerino estaban unas personas que yo no conocía, pero eran los manejadores de Antonio Margarito. Hoy te miraron a ti. Me miraron y me hicieron la oferta de trabajo ahí en ese momento. Y gracias a Dios, con todos los peleadores que he estado, yo no les he pedido trabajo. Siempre ha llegado que llega un y me miran y hey, me monopleas a mí también. Lo hacían. Y así, pero me acuerdo que una de las cosas que más, fíjense qué raro, estos temas pocas veces los toco. Yo sinceramente no sabía ni siquiera exactamente de qué iba a tratar, menos que iba a hablar lo que estoy hablando. Pero se me viene en la mente que cuando yo recibo esa oferta y me vengo para acá, una de las cosas que más me pesaba dejar era mi servicio con Dios, mis jóvenes, mis retiros espirituales, el movimiento de jornadas de vida cristiana, los temas de superación que yo daba en los jóvenes, esos momentos cuando yo terminaba un tema, Ariel, porque fui temista en mi iglesia, fui coordinador de grupos de jóvenes, de apostolados en casa hogar, en asilo, bueno, es camino de Dios. Pero yo recuerdo, yo sé lo que se siente una emoción de ganar un título mundial o ir a la farándula de una pelea en Las Vegas o eso. Pero nada lo comparo con esos 2 o 3 minutos de plenitud que yo sentía cuando yo terminaba un tema y me iba atrás de mamparas a hincarme y dar gracias a Dios. Ese momento yo siento que para mí no los pudiera cambiar y me alejé de ellos y hasta la fecha no lo hago, hace mucho. Eran las cosas que más me pesaba dejar, pero me vine. Luego salió un equipo que me ofreció trabajo, luego otro, total terminé dedicándome más al box y yo decía, Dios, un día voy a encontrar la manera de continuar con tu camino, de lo que tú quieres de mí. La voy a encontrar, no sé cuándo. Y un día se me ocurrió tratar de hacer una fundación que se llamaba, el objetivo era rescate de niños y jóvenes en riesgo. En riesgo de drogadicción, todos de los todo. sentidos. Bullying, de ese ¿Alcoholismo o no? rompimientos familiares, desintegración Familiar. familiar, drogas, todo. Todo. El riesgo que conlleva, ¿no?, el mundo. Y era a través del fomento de valores para que un niño pudiera entrar a una clase gratis de boxeo. Tendría que entrar primero todos los días a una clase de valores. Esto está Sí. bueno. Pero Sí. la carnada pues era el box. Sí, así ¿Por qué? es. Porque se hizo un estudio con el gobierno y Del estado de Sinaloa. sí, en Los Mochis, en mi ciudad. Fue Sí. el primer municipio en todo el país que lo hizo a través del boxeo, porque Sí. en otras partes lo intentaban con fútbol, con otras cosas. Y ahí lo logramos a través del boxeo, pero era
La carnada era el box. El estudio que se hizo a través de seguridad pública en las colonias de mayor incidencia delictiva, ahí pusimos como escuelitas de box. En las garitas de policías. Sí. Normalmente estaban a un lado de un parque, y en el lado de un parque poníamos un rollo ahí para trabajar condición física y unos costalitos en las garitas. Y se llenó. Llegamos a tener en el registro más de 1,200 niños y jóvenes en riesgo. Wow. Atendimos casos de bullying, hasta de insomnio. Me acuerdo que una vez llegaron unos papás y dijeron, hey, mi hijo lo llevábamos, le daban medicina, le daban esto, no lo podíamos dormir, ahora entrenamos y duerme. Llegaron otros muchachos con problemas fuertes de drogas, los canalizábamos al centro de rehabilitación. Y bueno, era un trabajo, yo me sentía muy bonito, pero pues lo voy a decir, el gobierno, tristemente, en mi país, la corrupción y todo eso se apoderó de ese programa porque resultó muy lucrativo. Pues sí. Y a nosotros nos sacaron, ya después, hasta en las noticias salió después que, no en el de nosotros, pero en todo el país, hasta desviaron millones de pesos para, según, con ese tipo de programa para, según, justificar gastos, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, les mostramos todo cómo se hacía y el gobierno se lo robó. Ok, Chino. Ok, pastor. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja todo esto espiritualmente? Bueno, hay muchos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el ser aferrado, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, miremos en la palabra del Señor, ¿verdad? Había un ciego, dice, que estaba junto al camino, de nombre Bartimeo, quiere decir hijo, Bar quiere decir hijo de Timeo. Y él podemos ver, ¿verdad? Porque si estuviéramos remarcando el tema como una pelea de box, nosotros podemos ver que él ya había perdido por completo la batalla. Y él gritaba, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia Jesús lo muestra como el juez, el buen juez. La Biblia también nos enseña que dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, dice que sus discípulos de Jesús y toda la multitud pues le decían que se callara porque pues, estaba molestando al maestro. Como diciendo, ¿verdad? Ahí entra un punto como tipo bullying, diciendo, hey, no lo estés molestando, como decirle, ¿verdad? Mira la condición que tú tienes, tú por eso debes estar ahí fuera del camino, no en el camino. Y todas estas cosas, pero Jesús se dio cuenta y dice que le mandó a decir con sus discípulos que lo mandara a traer. Pero la pregunta que Jesús le dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres que haga yo por ti? Yo pienso, ¿verdad? Si Jesús no preguntara o le preguntara a alguien que no tuviera los 5 sentidos para poder entender la pregunta, ¿qué es lo que quiere o qué quieres que yo haga por ti? Muchas de las veces el ser humano pide más cosas materiales que espirituales. El hombre dijo recuperar la vista. Cuando dice recuperar quiere decir que antes él miraba, que no nació ciego. Él tenía una vista mucho antes. Pero ¿sabe cuál fue la impresión de este hombre cuando lo mandaron a traer? Dice que se levantó. Hay unas versiones que dice que pegó un salto. Era ciego. Pero cuando escuchó la voz de Jesús pegó un salto y dice que tenía un manto sucio porque pues era una persona que pedía limosna. Dice que tiró el manto. Al pararse dice que arrojó su manto. Hay un manto de pobreza. Hay un manto de lo que decía hace rato Carlos, desintegración familiar, un manto de bullying. El manto le podemos poner muchas cosas y era lo que él tenía, un manto de necesidad. Sin embargo, tira ese y va y se presenta con Jesús. Lo llevaron los discípulos, ¿verdad? Dice, quiero recuperar la vista. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Lo importante, mire, que cuando nosotros nos aferramos a la fe, cuando nosotros tenemos fe de que podemos lograr lo imposible, claro, con Dios, ¿verdad? Con Dios, lo imposible, podemos salir adelante y poder lograr los propósitos, los sueños, las visiones, el futuro, de decir,
voy a lograr esto, me voy a poner una meta y al cierto tiempo me hago un autoanálisis. Si ¿he logrado lo que le puse al Señor o sigo igual? Y aquí tomamos todo completo, ¿verdad? Porque si nos ponemos, por ejemplo, tocamos siempre temas, ¿verdad? Como el alcoholismo. El alcohólico nunca va a aceptar que es alcohólico porque está dentro del alcoholismo. El día que lo acepte, ya está aceptando que tiene un problema. Entonces, él está buscando ya una solución para poder cambiar o ser transformado. Yo siempre se los he dicho, ¿verdad? Yo fui alcohólico por muchos años y el Señor me rescató, a manera de que a mí a veces me levantaban en la calle porque estaba perdido. De ahí me rescató el Señor. Y yo logré intentarlo por muchos medios y nunca pude lograrlo. En una ocasión, después de 7 días de alcoholismo, se acercó un joven y me dijo, yo no lo conocía, ¿verdad? Y fíjese, fue en una fiesta del mundo, en una fiesta que era una boda, como a veces lo ensamblamos, ¿verdad? En esa boda a mí me escogieron para ser el barman, estar pues sirviendo las copas, embriagando, y hasta yo pues ya lleva 7 días tomando. Y se acercó un muchacho y me empezó a decir que Dios tenía un propósito con mi vida. Y desde hoy en adelante, me dijo, Dios quiere cambiar tu vida y ya no vas a volver a tomar. Y me dijo, ¿sabes? Quiero orar por ti. Y ese día oró por mí. Yo estaba entre borracho y todo ese rollo. Estaba llorando porque yo lo había buscado por otro lado, pero nadie me lo había presentado de esta forma como es Jesús. Y a veces uno busca cosas, ¿verdad? Materiales, y no busca las cosas espirituales que son en el Señor. Bueno, según el Timoteo 4:7 dice, peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, lo que decía el apóstol Pablo antes de su muerte, ¿verdad? Mire, he peleado la buena batalla. En esta vida, toda la vida vamos a tener peleas, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener necesidades, vamos a tener problemas, todo vamos a tener en esta vida, pero ¿sabe? Lo bueno es pelear una buena batalla para seguir adelante, tener la fe para decir al último, he terminado la carrera, he guardado la fe, y la fe es la que se guarda, porque con la fe podemos nosotros lograr grandes cosas. Hoy el testimonio de Carlos nos está sorprendiendo a todos, ¿verdad? Porque ni yo lo sabía. Creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio, una vida pasada, que tal vez a muchos de los que nos están oyendo les sirve, ¿verdad? De decir, ¿cómo si ellos pudieron, yo por qué no? Y no se trata de hacer, pues ponernos a ver que yo voy a hacerlo, no. No. Del ego, sino que todos tenemos una oportunidad con Dios. Tal vez unos más grandes, otros más pequeñas, pero todos tenemos esa oportunidad con Dios para seguir adelante. Pelear la buena batalla, no dejarse derrotar, no dejarse perder y siempre levantarnos. Oiga, pastor, a Satanás no le gusta eso, ¿eh? Claro. Si tú te levantas y peleas, le das un moquetón a Satanás. Sí. Sí, porque a él no le gusta eso. A él le gusta que te quedes allá abajo, allá, hecho pedazos. Sí, pues es el trabajo de él. Es lo que no quiere que... La Biblia misma lo dice, ¿verdad? Dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Mientras te tenga tirado, ya sabe que tú ya vas por ese camino donde él te puso. Pero cuando tú te levantas y empiezas a pelear la buena batalla, a pelear por tu familia, a pelear por los logros que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, pelear por todas esas cosas, mire, al diablo no le va a gustar. Y cuando uno está en los caminos del Señor, uno debe de proyectar para qué fuimos creados. Ahí le va una frase del Talmud: el honesto se cae 7 veces y se levanta 8. Ahí, lo que en resumidas cuentas, si te caes, levántate. Si te caes, levántate. A eso no le gusta al enemigo, eso no le gusta a Satanás. Claro. Y en la Biblia sí nos remarca eso del Talmud y nos dice 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Hemos hablado un poquito sobre lo que es la justicia, porque aquí en la tierra en realidad
para calificarnos nosotros no podemos llegar a ser justos, ¿verdad? Nos faltaría todavía el peso para llegar a ser el peso que Dios anda buscando, para llegar a ser justos, pero la Biblia sí nos remarca que todos nosotros hemos llegado a ser justificados por la muerte de Cristo. Por ese sacrificio hemos sido todos justificados. Entonces ahí entra este versículo: 7 veces caerá el justo y el Señor 7 veces lo levantará. Mire, hasta eso, Él mismo nos va a levantar. Ok, mire, aquí traigo una, no sé si la traiga usted, una cita bíblica para Chino, yo le digo Chino, pues, pero para Carlos, ahí le va, ¿no? Segunda de Crónicas 20:15, dice así: y dijo Jaziel, presten atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así les dice el Señor, no teman, ni se acobarden delante de gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Así que cuando andes en peleas, cuando vayas a una pelea de boxeo y veas el montonal de gente y tu boxeador sea el que no tenga los cifras, no tenga los números, dijeras tú, el lado B, la pelea la va a pelear Dios. No. Amén. Siempre encomendar al Señor, ¿verdad? Los propósitos de cada uno de nosotros, lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, es una preparación que ellos hacen, ¿verdad? Y una disciplina que ellos llevan desde el principio, ¿verdad? Me decías, la disciplina que ellos tienen que tener, y pues ha de ser un poquito estricta esa disciplina, ¿verdad? De dormir temprano, no tomar, no fumar, la comida, todo eso pesado, ¿verdad? Es una pelea también ahí, comienza desde ahí, ¿no? La gente ve la cajita televisión, ¿no? Que se llama televisión, y ahí la pelea, pero atrás de eso hay muchas batallas. Batallas contra las tentaciones, contra todo lo que el mundo te ofrece y pues que no va. Y que muchos boxeadores no la logran cumplir. Totalmente. Sí. Porque muchos, gracias a drogas, mujeres, todo ese tipo de tentaciones que da el boxeo, pierden la pelea. Pierden. Sí. Pierden las drogas. Hasta ya grandes se quedan sin nada, sin dinero. Lo pierden todo. Lo pierden todo. Bueno. ¿Cómo no perder eso, pastor? No, pues encomendándonos a Dios, buscando ahora sí la verdad. Bueno, la disciplina, ¿verdad? La disciplina cuenta mucho. Pero cuando alguien abre una puerta, pues nomás tantito, no se van a dar cuenta, o cualquier cosa, ¿verdad? Una trampa, maña, o cualquier cosa que metan ahí en el boxeo, pues sí está un poquito difícil, ¿verdad? Porque pues de tramposos sí hay, ¿verdad? Hay tramposos, como no sé qué boxeador le encontraron yeso en los guantes. ¿No fue Margarito cuando no, Margarito dice. Él estuvo en la esquina de Margarito, sí. Estaba ese día y esa noche. No, yo miré esa pelea, digo, ¿sí? No me gusta el boxeo. Fíjate que mi papá nos platicaba algo, cuando yo estaba chamaco, mi papá platicaba conmigo de... Él fue boxeador amateur, le gustaba, le encantaba el box y entrenaba y todo, ¿verdad? Pero estamos hablando de aquellos años. Yo ya tengo 54, 55 años y pues mi papá, ahí se imaginará hace cuántos años, y me platicaba que él ya cuando iba a hacer una pelea amateur, que subió al ring, fue mi abuelo y lo bajó a cinturonazos del ring y le prohibió pelear, pero él se preparó a escondidas de mi abuelo. O sea, le gustaba el boxeo. Sí, incluso mi papá tenía el tabique quebrado, su nariz chata. Por eso fue la plática. ¿Por qué tienes? Le preguntábamos así suelto de aquí el tabique. Le preguntaba yo, o le preguntamos, ¿por qué tú tienes la nariz chata? Le decíamos, no, pues ya nos platicó su historia. Y nos decía, yo por eso, dice, a ustedes si les gusta el fútbol, yo no los voy a retener para que vayan y experimenten. O sea, alguien que ya pasó un problema, al tener los hijos no quiere que pase en nosotros, ¿verdad? Lo mismo que ellos pasaron. Y sí, pues se perdió toda su carrera, vamos a decir. Pudiera haber sido o haber llegado a ser un profesional, no sabemos, ¿verdad? Pero de que le encantaba, dice que él le encantaba el boxeo. Y a mí, pues me gusta el boxeo, ¿verdad? Nunca lo practiqué, pero sí me gusta ver el boxeo. Ahí te va otra pregunta, Chino. Sí. ¿Nos puedes platicar algo acerca ya de tu mamá, de tu papá, algo bonito? Bueno, tu papá, pues, algo bonito debe tener, ¿o no? Algo, ¿no? Debe tener. Ahí te va. Lo que te iba a preguntar a esta, ¿perdonaste a tu papá?
Yo creo que sí, pero no sé. Porque, mira, yo siempre lo explico de esta manera. Ujú. Si yo hubiera nacido completo, como un ser humano completo, de salud, todos mis brazos, todo completito en mi cuerpo, y a los 12, 15 años me cortan el brazo, pues yo siento que a lo mejor lo iba a extrañar más y a lo mejor iba a renegar más de esa situación. Sí, me iba a hacer falta algo que yo estuve acostumbrado a eso. Pero mi papá se fue desde que yo nací, entonces en parte siento que no sé ni qué se sentía tener o no ese brazo. Pues, ¿sí? Ya lo he visto ahora de grande. Hace poco dejé la víbora chillando ahí en Tijuana, dicen mis amigos, mis hermanos, porque él estaba terco que quería conocer a mis hijos, a sus nietos. Y a mí yo no me animo, así como que yo no quería, o sí quería y no quería. Entonces un día que Dios me tentó, yo creo, le dije, sale pues. Pero organicé todo para que él iba a venir a Tijuana, a llegar a casa de mis hermanos. Y y yo no fui. Pero conoció mis hijos y todo, ¿no? Y Pero tú no fuiste porque no pudiste, por trabajo. yo estaba acá, no pude ir por trabajo, pero de todas maneras no quería ir. Entonces, no sé si lo perdonan. Yo creo que sí, Pero el perdón es muy importante. yo creo que sí, pero la situación va más allá a lo mejor del perdón, no sé, en el sentido de esa comunicación sana con él, de esa... Pues Sí. yo, mi humilde opinión, pues perdona y pues ya, o sea, al final de cuentas no vas a estar ahí, retirado Sí, nada más. sí. Así es. Yo digo que ya, pero yo no tengo rencor Sí, ni nada, exacto. pues yo no, nomás sé que pues lo que les platiqué, o sea, Y tu mamá ya lo perdonó. Ah, no, ya con eso me dijiste, no. buena pregunta. Ya me contestaste. Ella nunca me habló mal de él, jamás. Iba a visitarme, ella me Ya dejaba ve, eso es ir y importantísimo, pastor. todo. Pero ella sí nunca quiso volver a verlo. Pero bueno, esas son las peleas, ¿verdad? Que uno debe de pelear ahora sí. Son 12 rounds y son las más pesadas, Las más pienso, fuertes, ¿verdad? Las más fuertes, de tener una condición, de tener un corazón perdonador y seguir, o sea, la vida sigue, el Fíjate, tiempo. me pasó algo bien curioso, Ariel. Tú que andas en la música, ya es que te digo que yo compongo, pero compongo solo para mí canciones. Porque no soy ni buen músico ni buen cantante. Pero yo había interrumpido, una de las cosas que interrumpí cuando dejé la iglesia fue también lo de la guitarra y eso. Y en junio pasado mi esposa me regaló Una guitarra. ¿Sí? Y yo dije, qué chilo, pues cuando esté acá. Ese lleva mensaje, eso lleva mensaje. Un día voy a volver a componer, le dije yo a ella, ¿no? Yo ni siquiera me sé los nombres de los tonos ni nada, pero yo compongo con lo que yo sé dónde van los dedos y ya. Sí. Entonces, no escribo por escribir. Escribo cuando de repente me llega esa idea, esa inspiración, no sé. Y cosa curiosa, la primera canción que volví a escribir, hace tiempo había escrito ya como 50 canciones yo, pero las quemé hace un tiempo atrás. Y pasaron muchos años, no sé, 15, 20 años. Y vuelvo a escribir. Y nunca me imaginé que la primera inspiración que me llegó es una canción para mi papá. Bueno. Eso se llama casualidad, le llamamos eso. Casualidad. Papá no volvió, se llama la canción. Extrañando. Sí. Y ahí luego te la cantaré. No, pues todos los que nos están mirando, fíjense, usted que pues tiene a sus papás, ¿verdad? Qué gran privilegio el tener a sus padres, ¿verdad? Creo que porque aquí en esta vida, en estos tiempos, uno a veces se da cuenta de que hay muchos hijos a veces malagradecidos, ¿verdad? Con los padres. La Biblia sí nos marca, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se extiendan. Y es bueno acordarse, ¿verdad? De los padres, es bueno. No nada más el Día del Padre o
O el de la madre. sino conscientes, ¿verdad? En el corazón que pues Dios nosotros somos prestados en esta tierra. El tiempo es corto. Si nosotros miráramos el tiempo que nosotros vivimos, mire, pensamos que es una larga vida, 60, 70, 80 años. No, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Rapidito así pasamos y vámonos. Estamos de paso en esta tierra. Todo lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra lo estamos sembrando y el día de mañana lo vamos a cosechar. Por eso es bueno sembrar, mire, enseñarle a los hijos el respeto, el amor, el cuidar, ¿verdad? de los entre hermanos, el cuidar de los padres. Todo esto nos lleva a una integración familiar. Le decía yo a Ariel el otro día que cuando Jesús lo crucificaron, en una de las frases que él dice, ya ve que toman las 7 palabras en la cruz, cuando le dice él a María, he ahí a tu hijo, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Fíjese que esa era una integración familiar, porque si nosotros nos vamos en el postrer Adán, aquí al Señor lo nombramos como el segundo Adán, el que nos vino a dar la victoria, pero el postrer Adán fue Adán el que Dios crió en el huerto para cuidar, para labrar, para trabajar. Pero cuando desobedecieron, el Señor pues les dijo, los sacó del huerto. Y lo primero que pasó fuera del huerto fue una desintegración familiar. Porque Caín, dice la Biblia, que mató a Abel. Caín se fue de huida. Y Abel muerto. O sea, ya Adán y Eva dijeron, bueno, pues un hijo huyendo y el otro muerto. Una desintegración totalmente de una familia desintegrada. Sin embargo, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahí nos estaba enseñando, aquí estoy integrando nuevamente a la familia por medio del sacrificio. Así es que todas las familias debemos de estar unidos, saber como padres, escuchar los sueños del hijo o de las hijas, no romperle sus sueños, no echarlos a perder y no creer en ellos. Aunque te diga la hija que va a ser sirvienta, amén, vamos a proyectar, porque son niños. Sí, y de pequeños ellos tienen un sueño y no podemos romper los sueños. ¿Te acuerdas del tema que hablamos, sueños rotos? Y ponía un ejemplo de una niña que yo trabajo en una escuela y yo miraba a la niña muy contenta todos los días. El papá, la mamá la llevaban a la niña y saludaba y todo. Pasó el tiempo, sus papás se divorciaron. Mire el sueño de la niña, ver siempre sus padres unidos, y ya de un tiempo para acá a veces la llevaba el papá, a veces la llevaba la abuela, a veces la llevaba la mamá, a veces no iba la niña. Antes iba bien peinadita y bien vestidita, después del divorcio toda bien despeinada, sin arreglar. A veces las maestras la andaban ayudando. Esa niña alegre se sentaba sola en el comedor y ahí su vista ida. Hay veces que nosotros como padres rompemos los sueños de los hijos. Por eso como padres debemos de proteger a nuestros hijos. La integración familiar es bien importante y siempre decir, estamos en una pelea, vamos a levantar a nuestros hijos, porque si nos toca a nosotros ver a los hijos a veces que se caen, vamos a levantarlo. Oiga, pastor, entonces quiere decir que la desintegración familiar es cometida por los padres. ¿A ellos le echamos la culpa? Pues el niño, ¿qué culpa tiene el niño? Los padres. Qué triste. O sea, la gente adulta, la gente mayor es la que sí, carga con eso. Sí, a veces ellos tienen el problema, ellos tienen. A Jesús le preguntaron, oh Señor, de un ciego que estaba en la puerta de la hermosa, ¿quiénes pecaron? ¿Sus padres para que esté ciego? Ahí está la respuesta. O O sea que las enfermedades de aquellos tiempos venían por causa del pecado de los padres o por causa del pecado de la misma persona. Es que el judaísmo eso dice. Ajá, entonces, pues si había un pecado, sabían, nació así por un pecado. Hay un pecado. ¿Por causa de quién? De los padres. Entonces, nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Todos los problemas sociales que se derivan de una desintegración familiar, ¿no? Y sí, muchos, Muchos. Pienso que... Y el más grave que puede ocurrir y que ocurre,
quitarse la vida. Suicidio. Suicidio. Eso es el más grave. Muchas cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grave, inseguridades, drogas, violencia, muchas cosas. ¿Cuántas muchachas no tienen papá y luego andan buscando la pareja? Quieren encontrar a un papá Padre. psicológicamente. No, ¿Cuántas se van a problemas? prostitución. Sí, o cuántos niños no tienen esa protección y se van a las drogas, o no tienes quien te... La desintegración familiar yo pienso, es el núcleo de la mayor parte de los problemas del mundo. Oye, Chino, tú lo comentaste hace ratito, utilizar al boxeo como un escudo contra ese tipo de cosas. Pues, O al deporte en general. Deporte en general. Sí. En nuestro caso, en las colonias con mayor incidencia delictiva, el boxeo funcionaba porque los muchachos eran violentos. ¿Sí? Entonces, cuando al principio te acercas a un deporte de contacto, no lo hacen porque quieren ser unas blancas palomitas, No, lo hacen para hacerse más violentos. Pero ya que los tienes ahí con esa carnada, les inyectábamos los valores, la fe en Cristo, todo. Entonces, era la oportunidad para tener su atención primero y luego llenarlo lo más que se pueda de valores y de fe en Cristo. Y es donde le bajaba. Sí, muchos. Y también hubo resultados deportivos. De los 1200 que hubo, 48 quisieron ser boxeadores profesionales. Esos yo los becaba especialmente todavía en mi gimnasio aparte. Y de esos 48, 12 llegaron a ser boxeadores amateur con ¿cómo se dice? Un buen resultado a nivel estatal. Campeones estatales, subcampeones. Y de esos 12... 8 llegaron a ser profesionales. Entonces, ¿y alguno de esos 8, algún destacado profesionalmente? Sí, pues hubo muchachitos que... ¿Te acuerdas de un nombre o no? Sí, Sí. Un boxeador que tuve yo, no voy a decir el nombre, pero era muy bueno, quedó 13 peleas invicto, lo logramos firmar con un manager de prestigio, de alto nombre por acá, pero el muchacho... Llegó la novia y... Se acabó el sueño. Una novia que venía con un rollo de desintegración familiar. Se junta, vamos a lo mismo, pues todo aterriza en lo mismo. Yo creo en una frase cuando yo estuve en el movimiento familiar cristiano, que nos decían, cometemos un error como padres de familia. Queremos darles un mundo mejor a nuestros hijos. Queremos darles la mejor mesa, los mejores tenis, el mejor carro, los mejores estudios, la mejor escuela, un mundo mejor a nuestros hijos, pero la clave está al revés. Tenemos que dejar mejores hijos al mundo. Así es. Y esa es la diferencia. Sí. Si dejamos mejores hijos al mundo, ese hijo a lo mejor un día va a ser presidente y va a ser el mejor presidente. O va a ser un paletero y va a ser el mejor paletero. O va a ser un deportista y va a ser mejor deportista. Y va a ser un buen padre. Sí, totalmente. Entonces es lo mismo que cuando la Biblia dice, son cadenas que se heredan de generación en generación. O cuando los psicólogos te dicen, son patrones que los repiten. Pues es lo mismo, sí. Totalmente. Entonces, para mí el núcleo familiar es a lo mejor la primera batalla. O no la primera, una de las más importantes en el mundo. Mantener ese equilibrio es una pelea también, porque ¿cuántos matrimonios actualmente se rinden al primer conflicto? Tiran la toalla, ¿no? Ay, Sí. habló como boxeador, tira la toalla. Es lo que a mí me gusta ver los Le iba a preguntar, de eso te iba a preguntar. ¿Por qué se tira la toalla? Así es, en el box. Pues es cuando tú ves que el referee o el peleador pues ya no, bueno, que primero que nada que el peleador ya no tiene nada que hacer, que están siendo superados. O sea, lo están golpeando Sí, mucho. si el referee todavía le sigue dando chance y tú consideras, tú como entrenador al final de cuentas conoces más a tu peleador, ¿no? Tú sabes, está recibiendo golpe, pero yo lo conozco, sí resiste todavía. O dices, no, ya no, esto ya lo están lastimando. Entonces ahí dices tú, tiro la toalla para que se interrumpa todo y lo dejen de golpear. Sí, porque el boxeador por la adrenalina. No, el guerrero nunca va a para. decir, yo le sigo. Oiga, pastor, pero fíjese, igual pasa en la vida. Hay momentos que te están golpeando duro, está pasando una situación muy fea, tiras la toalla y llegas y Dios te reconstruye.
y otra llegue Dios y vez nos vuelves tire a la toalla. pelear. Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque yo conocí un amigo mío, ¿verdad? Que en aquellos años cuando andábamos en el mundo, pues joven, ¿verdad? Sí. Ese amigo, pues nos agarrábamos la borrachera y todo. A base del alcoholismo, pues él perdió su esposa, su familia, se desintegró y no fue mi culpa, ¿verdad? Pues ahí era la bola de varios que estábamos tomando, ¿verdad? Perdió su matrimonio, perdió su carro, perdió su trabajo, perdió todo. Al tiempo se volvió loco y lo metieron al manicomio. Entonces, en el manicomio, ahí dice la Biblia que hay otros que son más locos, ¿verdad? De aquellos que creen en Cristo Jesús. Porque estos fueron a evangelizarlo al manicomio. Aceptó al Señor Jesús en su corazón y al poco tiempo salió libre. Y yo en el mundo, yo le dije, oye, pero ¿cómo le hiciste? Pues no se quería juntar conmigo porque él todavía apenas andaba ahí queriendo caminar y yo interesado, no, pues ayúdame. Le digo, ya que tú saliste, ayúdame a salir. Dice, sí, luego te veo, no, nunca me hizo caso. Entonces, después con el tiempo, ya lo miré que traía un carro igual al que tenía antes. No, le digo, ya te está yendo mejor y uno está hundido, uno está tirado en el río y no se pudo levantar. Tuve algunos testimonios yo de un compadre mío que después él se hizo pastor. Pasaba algo bien curioso con ellos. Dice que Dios, él se drogaba y él quedaba tirado ya en las banquetas. Se inyectaban, no sé qué drogas. Heroína. Sí, caía, ¿no? Su adicción ya era muy fuerte. Entonces entra a un retiro espiritual con nosotros y le encantó. Me acuerdo que salió y me dijo, no se les escapó nada. No, nosotros no, Dios. Sí, así es. ¿Sí? Pero a la siguiente semana ya no lo vimos ahí. ¿Y esto para dónde se fue? Exacto. Él no quiso ni despedirse ni volver al barrio porque dice que ahí estaba la tentación. Él se fue lejos a Culiacán primero y después a Tijuana y allá entró a centro de rehabilitación y ahí en el centro de rehabilitación encontró la palabra de Dios y luego ya no la soltó. Él es una persona que tiene dones. Y una vez en una etapa que yo tuve muchos problemas pasó algo bien curioso, lo voy a contar por primera vez así en cámaras. Yo tenía 7 años que no sabía de él. 7 años. ¿Sí? Nosotros sabíamos dónde estaba, pero no era de comunicarnos o eso. No más. Y un día que yo andaba en problemas emocionales, yo andaba manejando y veo allá como unos 500 metros se para un camión y se baja alguien. Y le pongo atención yo a ese camión y lo veo. Y viene corriendo hacia mí así como trotando, ¿no? Es el men. Oh, es fulano. Ya dije el nombre. Y yo, sí, cuando llegó se para aquí conmigo y se recarga así en la ventanilla del carro y me dice, a ti te ando buscando, hermanito. ¿Y eso? Ayer te soñé y Dios me dijo que viniera a buscarte. Tengo el privilegio y me siento honrado de que él haya dicho eso, porque él no quería ni volver a su ciudad. No había vuelto ni por su familia, ni por nadie. Él le daba miedo volver a caer en tentaciones con sus amigos. Y volvió porque tuvo un sueño donde Dios le avisó que viniera a ayudarme. Se fue una semana él, hizo oración por mí. Se fue una semana, a la semana regresó. Y me dijo, ya me voy a quedar aquí. Y se quedó y se hizo pastor de la iglesia. Ay, no, está muy bien. Pero él tiene dones que yo no sabría explicártelos, pero dones muy extraños, pero bien bonitos. Sí, al momento que Dios le revela en un sueño. Oh, pero me cuenta él a lo que iba, que él todavía pelea. Sí. Dice que en las noches ya está casado con una buena mujer cristiana, tiene familia, tiene una familia cristiana totalmente, bien bonita. Pero en las noches el diablo todavía lo pone a soñar drogándose. Imagínate, Ariel, pastor, imagínese. Eso es. Si uno en el sueño come que te estás comiendo una sandía y sientes el sabor de la sandía, o que estás tomando agua, que estás lo que sea que sueñes, sientes eso. Sí. Imagínate qué tan poderosa es esa tentación. Es que así trabaja Satanás. Que él sueñe drogarse. Sí, es el estilo de él.
Dice que lo que él hace, su manera de pelear, se levanta junto con su esposa y se hincan ahí mismo en la cama a orar en la Sí. madrugada. Lo más poderoso Porque que hay. imagínate un adicto, nomás con verla, Sí, sí. ya quiere caer. Sí. Ahora imagínate sentirla en un sueño. Sí, sí. Eso es algo. Está fuerte. Sí. La lucha esa está No. fuerte. Yo, Y ya tiene él. No, pues ya casi más de 20 años totalmente limpio ya. Sí, pues sí. Gracias a Dios. Levántate y pelea, le dijo Dios. Sí, sí. La Biblia dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Los escogidos. Y los que preparaste para el boxeo, buscaste muchos, pero pocos salían, que así es. Así Pues sí. lo hace Dios y así nosotros también. En esa forma vemos cómo Dios trabaja en el ser humano, ¿verdad? Fíjate que yo conocí a dos personas que también droga y vicios, pero iban a la iglesia y ellos tenían su lucha en la vida literal, o sea que en la iglesia luego estábamos formados para la comida y empezaba a temblar uno y le decía, no, dice, ya me siento bien mal, dice, ya no puedo, yo necesito la droga. Y lo agarraba el otro y el otro igual. No, dice, ven, yo voy a orar por ti, dice, hoy por ti, mañana por mí. Qué bonito. No, hombre, pero yo miraba y digo, no, eso está duro. Yo estaba nuevo. Esas batallas yo creo que Sí. son. Eso es un amigo, Sí. Ey, yo te voy a orar por ti. Sí. Y cuando yo lo necesite, Ujú. haz lo mismo. Sí, pero digo, pues a veces el ser humano mira, ve, critica, pero no sabe las luchas internas que la persona tiene, ¿verdad? Los que quieren salir, los que quieren levantarse, porque si lo tomamos como un round, estamos tirados, pero nos queremos levantar. Y es que lo más fácil es juzgar. Si lo trasladamos al boxeo, ves al boxeador como todos, por ejemplo al Canelo, todos le tiran al Canelo, pero no saben el Canelo el esfuerzo que hace para mantener esa disciplina. Ujú. Alguien sin vicios, sin drogas, esforzado. Yo todo lo que oigo de él son puras cosas buenas, nomás los que lo critican, pero o sea que se encontró a fulano y lo ayudó, y o sea, puras de esas con él. Sí. Y la disciplina que tiene, pero en realidad no sabemos realmente cómo le tocó vivir, como dice el chino. Sí. Cómo le tocó vivir en su juventud, creo que vendía paletas. Sí, yo escuché estuve viendo un poquito sobre eso. Pero ¿qué es lo más fácil? Puro. Juzgar es lo más fácil. Sí. Sí. ¿Cómo ve, pastor? No, A ver, chino, la última pregunta, porque ya A ver. menos nos vamos. A ver, Ahí te piénsala va. bien porque. No, ya, ahí te Fíjate, va. Ya la- pedí las exclusivas no del box, de mi vida. No, pues Nunca en había reali- contado estas cosas, digo, y menos así. Ni En me reali- imaginé que era. En realidad queríamos conocer el alma de un ser humano que ha caminado en el mundo del boxeo. Y para que las demás personas conozcan que al final del día eres ser humano también como todos los demás. Totalmente. Así como el Canelo igual es un ser humano como todos los demás. Que llora, sufre, se enferma y todo eso. A ver, chino, ahí te va esta pregunta. ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dado el boxeo? La enseñanza más grande que me ha dado el boxeo. Pelear, no rendirme. Pelear, no rendirte. Defender tus valores, a tus amigos, a los tuyos. Protegerte, cuidarte. Alguna vez se me ocurrió una frase a mí, me acuerdo en mi juventud, ahorita se me viene a la mente, fíjate, no sé en qué archivo la tenía aquí. Pero me acuerdo que una vez yo dándole consejos a una amiga en depresión, le dije, es que la vida es como el boxeo. No es que quieras lastimar a tu oponente. No es que quieras lastimar ni siquiera a tu enemigo. Enemigo, Sí, llámese drogas, bullying, Sí, lo que sí. sea. ¿Sí? O un hombre. Pero tienes que esquivarlo. Tienes que bloquearlos. Tienes que quitarte y a veces tienes que golpear a las drogas, viéntalas para otro lado. Porque, pues así es la vida. Ok, ahí te va otra. Todo va junto con pegado, dijeron en el A pueblo. ver. ¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dado tu abuelo? Yo creo que la bondad que él tuvo siempre.
La Por- protección para todos siempre. Por ahí alguien, Incluso antes de irse me dejó encargado, ya ves. por ahí alguien en el barrio de Los Mochis me comentó que un niño soñaba o un adolescente soñaba caminando mirando las nubes. Sí. ¿Qué soñaba ese adolescente? Pues me acuerdo que cuando pasó eso, lo primero que yo miraba, ¿no? Era... Yo decía, a ver, ¿dónde están las nubes? Cuando fallece tu abuelo. Sí, ¿dónde hay un huequito? Decía yo. Ah, ahí está un huequito. Y yo decía, por ahí me está viendo mi abuelo, decía yo, ¿no? Tenías 11 Sí, años, sí, ¿verdad? Sí. Y ya, ponía atención otra vez en las clases. Me tocaban las ventanas siempre. Eran los primeros de la lista y yo a veces mi atención ponía por estar haciendo eso. Pero... perdí la idea de lo que te iba a decir, pero... pues los sueños eran... Bondad, me dijiste, tu abuelo fue la enseñanza más Sí, grande de bondad. Sí, sí. Bondad. Ahí te va, también va junto, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dado tu mamá, tu madre, Mi mamá, tu mamá? una guerrera. Fíjate, así me contestaste. Totalmente. Siempre lo he dicho y lo digo donde sea. Yo soy hijo de una mamá guerrera. Ella me sacó adelante en todos los sentidos. Y lo sigue haciendo todavía hasta la fecha. Y ahí te va otra. ¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dado tu papá? Hace poco mi hermano me hizo caer el 20 en algo. Gracias a él, me dice, tú sufriste porque no lo tuviste. Nosotros sufrimos porque lo tuvimos. Pero a mí me enseñó a no hacer lo que él hizo. Es una enseñanza grandísima. Y yo pienso que... Ok, ahí te va esta porque todavía siguen. A ver. Siguen las enseñanzas. ¿Cuál es la enseñanza que te ha dado tu esposa? Mi Tu esposa. esposa. Ella es una constructora. Ok, ahí te va. Yo sin ella no puedo hacer nada, Ariel. Yo sé que está conmigo. Amén. Ok, tus hijos. ¿Cuál es la enseñanza más grande que te han dado tus hijos? Hacerme esta pregunta. En realidad, ¿quién le dio vida a quién? Buena pregunta, Y de esa pregunta aprendo muchas cosas todos Sí. los días con ellos. Sí, buena pregunta esa. Y ahí te va la última pregunta y la más grande y fuerte de todas las preguntas que te hice. ¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dado Dios del cielo? Dios creador. Yo le digo Chuy. El Chuy, yo siento que me llama. ¿Te llama a qué? Yo pienso que él quiere que yo vuelva a su camino como antes. Vas a volver, pero todo a su tiempo. Todo tiene su tiempo de él. Y obviamente, pues, es mi instructivo de vida. Y voy a hacer este comentario. Fuera de religiosidad, yo creo que es divino, sí. Yo lo creo, sí. Pero sé que hay muchos allá atrás de esa pantalla que tal vez no lo crean. Pero el instructivo de Dios, de Jesús en específico, como instructivo de vida, si tú lo tomas, aunque haya sido solo un simple humano o alguien divino, como sea que lo tomes, ese instructivo puede cambiar tu vida siempre para bien. Cierto. Cierto. ¿Cómo ve, pastor? No, pues tremendo ahora el tema, ¿verdad? Aquí con Carlos, el chino. No, Me me hicieron llorar ustedes. No, Yo no sabía que de le, eso era. le sacaron preguntas que nunca habían escuchado, pero todo esto pues lo hacemos más que nada, ¿verdad? Para que pues todos aprendamos, ¿verdad? Y podamos mirar dónde estamos parados. Podemos hacer un recuento de nuestra vida pasada y calificarnos nosotros, porque en realidad los que tenemos que calificarnos somos nosotros los que conocemos nuestra vida. Y decir
estoy bien, estoy mal, qué he hecho, qué es lo que yo no he hecho. Muchos han Pedir tenido. perdón, Claro, pastor. el perdón, sí. Perdón muy Cuenta importante. mucho. Ese es el camino donde tú puedes regresar. Porque mira, a veces podemos caminar, ¿verdad? Y podemos decir, no, pues yo voy caminando con Jesús. Bartimeo, que les puse el ejemplo, Bartimeo pudo haber caminado con Jesús, pero ¿se regresaría a pedir perdón a sus padres? Porque esa es la cosa, no podemos caminar con Jesús si no regresamos a pedir perdón. El perdón nos quita cargas. Y ahora sí, ya no llevo cargas, seguimos caminando y a seguir adelante. Y esto es muy bonito, ¿verdad? Aprender que cada uno de nosotros tenemos una vida muy especial aquí en la tierra. Hemos sido llamados con diferentes funciones en la tierra y créanme, los que están escuchando, creo que, como decía hace rato, Carlos, motivación de vida, creer en Dios siempre, ¿verdad? Sin Él no podemos hacer absolutamente nada y seguir adelante y nunca te des por vencido en ninguna de las batallas que estés peleando. Si estás tirado, recuérdate, te puedes levantar. Mientras no se tire la batalla, hay tiempo. Y la Biblia dice, mientras haya vida hay esperanza. Así es que hay que echarle ganas. En conclusión, pastor. Pues en conclusión, mis queridos amigos, un tema muy bonito, ¿verdad? Nos llena a todos de satisfacción escuchar esos testimonios y pues, como les decía desde todo el tiempo, ¿verdad? Siempre hay que levantarnos. Aunque te digan que tú eres esto, tú eres aquello, nunca hagas caso de los comentarios negativos. Recuerda que te puedes levantar y que te puedes poner a pelear la buena batalla, decía el apóstol Pablo. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y después le volvió a recalcar, esfuérzate y sé muy valiente. Creo 3, 4 veces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Mire, la valentía, el esfuerzo y la valentía nos lleva a lograr los sueños que tenemos cada uno de nosotros. Ok. En conclusión, Chino. Bueno, mi conclusión sería pues darle las gracias por este bonito momento. Te lo repito, nunca imaginé que iba a decir toda esta historia, pero lo entrego y lo comparto de corazón. Gracias a Dios por tenerme aquí este día y gracias a todos mis seres queridos que miren este video, pues sigan peleando, sigan luchando, nunca se rindan. Aunque todo parezca romperse, siempre queda algo con que seguir avanzando. Amén. Ok, pues nunca debemos de rendirnos ante la adversidad. Cuando estemos en la lona, a levantarse como buen luchador, como buen hijo de Dios. Iba a decir gladiador, ¿verdad? Como en el tiempo de Roma. Ok, y pues y seguir adelante, siempre con ese gran amor que nos acompaña y nos debe de acompañar siempre y nunca faltar, pues de Jesús, el de Jesús. Ok, tus redes sociales, pastor. Enrique Sánchez. Su teléfono y su dirección. Área 714-863-1916. Su dirección donde hace los servicios y los horarios. La 1025W Memory Line. Estamos ubicados en Santana, California. Y los servicios los tenemos el día domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, Chino, tus redes sociales. Chino Espinosa Trainer en Instagram y Carlos Chino Espinosa en Facebook. Ok, si nos está viendo aquí un joven, puede comunicarse contigo y para claro un tipo de entrenamiento. Que me manden un mensaje, cualquiera de las dos redes. Y en Instagram o en internet. Sí, ahí lo recibes y Facebook, con gusto. Sí, con gusto platicamos de lo que sea. Ok, ya saben, si quieren ser un profesional de boxeo, pues mándenle un mensaje allá a mi amigo. Ok, listo, pues nos dio muchas gracias el día de hoy contar contigo. Y pues, pastor, pues nos vamos. Nos vamos y estamos en Conectados.